¿Quién le va a dar más dolores de cabeza a Daniel Martínez en los próximos 5 años al frente de la Intendencia de Montevideo? ¿Edgardo Novick o Alfredo Guierra? Uno podría suponer que con el nuevo intendente recién instalado en el Palacio Municipal, sus ex competidores iban a darle un respiro. Sin embargo, ustedes saben, Novick se mantiene vigilante y crítico. Eso no es nuevo, ya lo hemos informado. Pero resulta que tampoco se queda quieto otro nombre, bastante más outsider, que también se hizo sentir en la última campaña acá en la capital. Hablo de Alfredo Guierra, un artista que no compitió en las urnas con Martínez, pero sí en el campo de las ideas, porque con el proyecto Guierra Intendente se ocupó de disparar una cantidad de propuestas para la ciudad. Ese afán por pensar Montevideo sigue vivo. Y en estos últimos días hemos vuelto a oír de él. Desde las redes sociales, Guierra ha mostrado que está activo y ha largado sus dardos contra algunos de los problemas que encuentra en las calles de la capital. ¿Qué es lo que se propone? ¿Por qué no se calla? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Alfredo Guierra, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, gracias por el interés. Sí, muchos de nuestros oyentes pueden conocer el proyecto, se habló bastante de él en la última campaña, Rosario lo ha comentado, pero quizás para empezar esta charla convenga explicar brevemente qué es esto, qué fue esto, qué es esto de Guierra Intendente. Bien, bueno, Guierra Intendente fue un proyecto que en realidad iniciamos hace 5 años para la otra campaña, la del 2010, y que en aquella oportunidad también tuvo una fase paródica, digamos, una fase que era meternos en el medio de la campaña electoral, y lo hicimos en el subte municipal, lo que habla muy bien de nuestra ciudad, ¿no? Que el propio un lugar municipal nos permite hacer una parodia de campaña municipal. Y pienso que hace 5 años lo que pasó también es que las redes no estaban tan desarrolladas, ¿no? Yo hace 5 años no tenía Facebook, por ejemplo, y lo repetimos ahora, 5 años después. En ambas oportunidades el motivo, lo que nos llevó a juntar a toda esta gente y a plantear hacer una serie de propuestas y miradas nuevas sobre la ciudad, fue que la discusión se había empantanado, y no es solo de estas 2 últimas elecciones, te diría que hace mucho tiempo, la discusión sobre durante las elecciones, durante las campañas para las municipales, siempre ronda en torno a los mismos temas, que son bastante como de perogrullo, ¿no? La basura, quién va a limpiar mejor, quién va a iluminar mejor. Y a veces nos olvidamos que esas cosas son las cosas que hay que hacer. Entonces la discusión sobre eso le quita espacio a la discusión sobre otros temas que ya deberíamos estar teniendo en cuenta, como por ejemplo multiplicar las posibilidades de transporte, desde tranvías hasta trenes, hacer techos verdes. Hay ciudades que ya tienen una legislación que les obliga a las nuevas construcciones tener un techo verde en la azotea. ¿Un techo verde es un techo vegetal? Un techo vegetal, por las múltiples ventajas que eso otorga al edificio. Discutir sobre, por ejemplo, también, ¿no? Nosotros somos un equipo que parodia un candidato. Los candidatos de por sí en sus elencos no tienen artistas. También volver a posicionar al artista como un elemento relevante de la sociedad. Los artistas no vivimos en una torre de marfil, en nuestros magimundos, ni nada por el estilo. Muy por el contrario, yo cuando me junto con mis colegas, gran parte de la discusión es sobre la ciudad. Entonces, bueno, juntamos artistas, juntamos arquitectos, juntamos diseñadores industriales. Básicamente esas 3 patas son los integrantes de los elencos de Guierra Intendente. Y montamos esta exposición que ahora en el 2015 fue en el Centro Cultural de España. El Centro Cultural de España, que lo dirige Ricardo Ramón y Patricia Bentancur. Ellos redoblaron la apuesta de alguna forma también. Siempre cuento que cuando les pregunté en qué sala del centro iba, me dijeron en todo el centro. Entonces también fue como un desafío enorme. Eran muchos los proyectos, eran muchas las miradas, eran muchos los participantes, pero también fue mucho la respuesta de la gente. Rosario, ¿qué ibas a agregar mientras lo escuchabas? Justamente lo que me parece importante es señalar qué es toda esta gente, se refiere a Alfredo, y en realidad justamente había muchas disciplinas involucradas que desde sus diferentes puntos de vista, de sus diferentes especialidades, miraban Montevideo, ¿no? Y planteaban soluciones. Exacto.
Porque Exacto. tu preocupación la conocemos de hace mucho tiempo. Estás dibujando ciudades bueno, sí. futuristas en ese Mi caso. preocupación, yo ya hablaría de mi obsesión, ¿no? Ajá. De hecho, Montevideo es una ciudad de casa, ¿sabías? también, por ejemplo, yo tuve cuando decía Bellas Artes, brevemente fui alumno de Ernesto Arostegui, y él, me quedé con una frase de él que está buenísima, que él decía: trabajen sobre sus obsesiones. Como que la obsesión, lejos de andar a un psicólogo que te la cure, no, redoblala y usala de fuente de combustible para tu creatividad. Y funciona, a mí me funcionó. De hecho, yo vengo trabajando como artista hace más de 20 años. Siempre el tema han sido las ciudades, imaginarias, reales, dibujadas, fotografiadas, animadas. Y ahora con estas dos campañas, que es como... También, ¿sabes qué? Una cosa que me gusta mucho a mí es trabajar en mi estudio, dibujar, tener la libertad frente a la hoja en blanco. Pero lo otro que me gusta muchísimo es trabajar en equipo, armar equipo. Creo que soy bueno en eso. Y esta muestra de Guerra Intendente, básicamente yo soy un curador. Ajá. Soy curador de un gran equipo de personas. ¿Tiene algo que ver este movimiento con el grupo de estudios urbanos, aquel que encabezó Mariano Arana en los años 70 y 80, en plena dictadura, sobre todo buscando rescatar el patrimonio arquitectónico que estaba en juego, porque venían demoliciones para construir edificios nuevos, etcétera? Exacto, sin duda es un antecedente, ¿no? Sin duda. Mariano también fue profesor mío en facultad. Él decía: pues los puede atropellar un auto, pero miren para arriba, chiquilines, por favor, vayan mirando la ciudad. Sin duda, aquella patriada que se mandaron cuando habían dictaminado que la ciudad vieja, por ejemplo, tenía un nivel de demolición similar a una ciudad bombardeada de la Segunda Guerra, allá por los años 80, fue todo una alerta y fue el inicio tal vez de todo un movimiento que... El emblema que utilizaba el grupo de estudios urbanos era la foto del viejo Hotel Colón, que corría riesgo, que iba justamente a tirarse abajo. Y que hoy en día es la sede del BID y es una maravilla de la restauración. Sin embargo, han pasado los años, la situación del país es completamente otra. Montevideo ha tenido la suerte, o simplemente no es como para pensar que Montevideo es una ciudad que ha conservado su patrimonio. Creo que ha tenido largas décadas de poca inversión. Entonces, en la última década, que ha habido un montón de inyección de dinero, ha vuelto a haber un boom de la construcción, que yo llamaría también un boom de la destrucción. Quiero aclarar ante todo que soy en contra de la ciudad museo. A eso me iba no creo que sea el ¿no? sino de Montevideo ser una ciudad museo, para nada. A mí me tocó vivir en una ciudad como Venecia, que es el arquetipo de la ciudad museo, es tremendo, llega a ser tremendo. Estás en un decorado, estás en un parque temático, pero no es una ciudad real. Montevideo es una ciudad real. Montevideo merece modernizarse, cambiar. A lo que yo apunto siempre es: ese cambio tiene que ser mejor de lo que había. Ese cambio tiene que ser mejor de lo que había. Entiendo que eso es difícil de catalogar, es difícil de llegar a un acuerdo, pero te pongo un ejemplo. Hace un par de semanas hice un posteo sobre el actual edificio que ocupa el edificio que era Simacos. En Avenida Italia. En Avenida Italia. Y esa fábrica de alfombras que se demolió. Y exacto. Pese a que hubo un intento por evitar que se Pero cayera. después que se había caído. En realidad, lo que pasó es que el proyecto original para Simacos incluía restablecer o dejar un poco de la fachada original, y en el medio del proyecto eso no fue respetado, fue demolido y se pagó una multa, que normalmente son unas multas ínfimas por hacer ese tipo de atropellos. Lo cierto es que en la realidad hoy es que el edificio de Simacos no existe más. En su lugar hay básicamente es un galpón. Es un galpón. Es nada. Entonces también empezás a pensar, pero este galpón se puede replicar en cualquier situación, en cualquier lugar. Hay la tecnología para hacerlo. Hacer a Simacos de nuevo es imposible, por tema de costos, por temas de oficios que desaparecieron, ¿no? Entonces vos decís, ¿valía la pena? No valía la pena. Hay tanto terreno libre, digo. ¿No será que la ciudad tiene que empezar a organizar ese tipo de cosas? Las ciudades más liberales del mundo, hablemos de París, hablemos de Ámsterdam, tienen un estricto control sobre lo que se demuele y lo que no se demuele. No estamos hablando de coartar la libertad, sino estamos hablando de un concepto mucho más amplio, de un bien común. Si vos protegés un patrimonio que solo existe en Montevideo, porque de hecho Simacos y la obra de Caprario solo existe acá, yo puedo asegurarte que es un proyecto, claro, es un proyecto de largo alcance, ¿no? Con los años mucha gente vendría a ver este patrimonio cuidado y preservado de Montevideo.
tenés que tener una cierta paciencia. Obviamente que como negocio es más redituable y rápido, ni que hablar, demoler Asimacos, construir esto nuevo. Me explico, lo peor del asunto de Asimacos es que el programa, llamémosle, el motivo que del edificio de Asimacos era una tienda y fábrica de alfombras, y lo que viene a sustituirlo es una tienda también. Quiere decir que era perfectamente adaptable al uso actual. Hay otra preocupación tuya que tiene que ver con el valor de las fachadas, es decir, más allá del edificio en sí, que en algunos casos conviene reformar, en otros mantener tal cual o mejorar, o en otros sustituir, hay un tema que tiene que ver con algo que tú entendés es propiedad de todos, que es el aspecto exterior, digamos, de la ciudad que uno recorre, ¿no? Exacto. A ver, el equipo de Intendente lo conforma mucha gente y muchos proyectos. Mi caballito de batalla en particular es todos estos temas patrimoniales. Entonces, cuando hablamos de la fachada es la intersección exacta entre el espacio privado y el espacio público. Uno tiende a pensar en el espacio público de la ciudad como la plaza, el parque, la rambla. El espacio público empieza de la puerta de tu casa para afuera. Quiere decir que uno es responsable por esa fachada, pero no te pertenece del todo. Habría que hacer como un eslogan como su fachada no es suya, su fachada no es de usted solamente, ¿no? Una cosa así. Eso sí que es polémico. Claro que es polémico. Porque además, ¿quién opina? Tú haces un análisis de una fachada Art Deco que fue toqueteada por una persona que igual la arregló. Es decir, frente a otras, tiene el mérito de haberse preocupado Incluso por ella. Lo pongo en el posteo, ¿no? Hago esa... Aclaremos, Rosario se refiere a la fachada de un edificio Canelones donde y Llano, ¿no? En uno de los apartamentos, en uno de ellos, el propietario hizo toda una transformación. Exacto. Y por lo tanto, ese tramo de la fachada luce completamente diferente al resto. Y que no es un caso aislado. De hecho, lo puse porque en realidad es un ejemplo que se repite a lo largo y ancho de Montevideo. ¿Cuál es el asunto? Incluso yo marco eso, que seguramente la persona que lo hizo con mucho amor, lo hizo con mucho cariño y es rescatable justamente el hecho de que haya querido mejorar. Ahí entonces está faltando algo, un director, una dirección. ¿Cómo se resuelve? ¿Quién dice cómo debe hacerse? ¿Quién determina el buen gusto o el buen hacer sobre esa fachada? Ahí yo creo que no estamos hablando de buen gusto, sino que estamos hablando de ignorancia, más que de buen gusto o mal gusto. Ignorancia, desconocimiento, llamémosle, para que no sea ofensivo, tan ¿no? ofensivo, exactamente. Desconocimiento acerca de que esa fachada corresponde a un estilo en particular que fue realizado en una época muy precisa, que es el Art Deco. Quiere decir que si la persona estuviera más consciente de que eso es así, pero nadie se lo avisó. También, ¿por qué? Porque tenemos un problema de fiscalización. Montevideo debe ser de las ciudades más normadas y más llenas de leyes. Saben que hay una ley todavía en vigencia, que nunca fue derogada, que todas las fachadas de 18 de julio tienen que tener terminación Piedra París. Piedra París es un tipo de revoque como el que tiene el Palacio Taranco, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Esa norma está vigente? Esa norma jamás fue derogada. Y ya ves que 18 de julio dista mucho de tener esa homogeneidad. A lo que voy, entonces, hay muchas legislaciones y muy pocos fiscales. Yo estoy seguro que se podría armar un pequeño ejército de personas atentas a esas cosas. Me lo escriben mucha gente. Me encantaría, o me mandan mails, me dicen, che, en tal esquina están haciendo tal cosa, es una barbaridad. Así que, hay mucha gente, más de lo que uno pensaría, atenta a esas cosas. Guerra Intendente. El proyecto estuvo expuesto durante varias semanas, lo mencionábamos recién, en el Centro Cultural de España, pero ya no está más. De todos modos, el grupo continúa activo, tanto desde el sitio en internet, que es guerraintendente.com.uy, como en Facebook, como en las redes sociales, disparando debates, proponiendo alternativas. Entonces, ¿qué es lo que se han propuesto? ¿Cómo es que han mirado esta historia de ahora en adelante? Bueno, ¿siguen en campaña para el 2020? Vamos a hacer campaña para el 2020, sí. Lo que pasa es que la onda expansiva de la exposición no ha parado. A mí me pasó algo muy que yo no lo podía creer. Cuando bajamos la exposición, yo me tomé unas vacaciones, como todos los candidatos, porque mi año siguió de largo. Mi año 2014 tuvo como algo así como 17 meses. Entonces, cuando terminó la muestra, así que me tomé unas vacaciones. Cuando vuelvo de las vacaciones, hago mi primer posteo en Facebook, que es justamente el tema de Asimacos, lo que había y lo que hay ahora. Ese posteo tuvo un alcance de 80.000 personas.
Entonces yo dije, a la pipetua. Esto, claro, no es una cuestión que ahora yo me puedo desentender tan alegremente. De hecho, nosotros, hay un grupo central de los participantes de Guerra Intendente, que somos unas 15 personas, que nos reunimos con cierta periodicidad, y ya habíamos tenido una reunión en la que habíamos planteado tres patas para seguir trabajando. Una era Guerra Intendente en el exterior, debido a algunas invitaciones que hemos recibido, de replicarlo en el exterior. Guerra Intendente en el interior, que de hecho yo ayer, cuando me llamaron para invitarme al programa, estaba en San José, viendo la posibilidad de hacer ¿sabes por qué también? Porque ¿vas a ser intendente de San José? No, ¿también? No sería ser intendente de San José, sería acicatear a los asesor de una cosa así, ¿no? Llevar el know-how, trabajar con las fuerzas vivas de la ciudad y hacer una experiencia que en el área geográfica de una ciudad menor tenés la posibilidad de un impacto mayor e incluso la posibilidad de salir del proyecto un poco y algunas cosas hacerlas en la realidad. Entonces, exterior, interior, y la tercera pata era empezar a trabajar con una cosa que incluso lo digo, ¿no? Sí, para mí es desconocida, que es el tercer nivel de gobierno de las alcaldías. Entonces empezar a pensar, bueno, ¿cuáles de los proyectos que presentamos realmente lo podemos bajar del papel y empezar a ejecutarlo? Y en eso entramos en contacto con Andrés Abt, el nuevo alcalde del CH, y cuando estábamos por juntarnos con Varela, el alcalde del B, justamente ¿por qué? Porque uno de nuestros planes era atacar el área del Puente Sarmiento, y el Puente Sarmiento es el límite entre ambos municipios, y sería muy lindo hasta como símbolo, ¿no? Tenés un puente ahí, tenés dos municipios de diferente color político cada uno. ¿Qué tal empezar por hacer un trabajo conjunto de esas dos alcaldías en un lugar muy significativo que está muy degradado y que además atacamos muchos problemas a la vez? Desde el tema de las veredas, el tema de la indigencia, el tema del cuidado patrimonial o de la restauración de un bien público como el puente. El puente, desde que fue hecho, creo que nunca fue mantenido. Tenés la presencia de dos tremendas casas del arquitecto Vilamajó y del arquitecto Craboto enfrentadas. Tenés para hacer un proyecto de iluminación, tenés para hacer un proyecto de jardinería. O sea, es un lugar muy, muy apropiado para hacer como un ensayo de cosas que después... problemas que está teniendo Montevideo por todos lados, ¿no? Esa es la bandera de hoy, esa es la más reciente de las banderas de Guerra Intendente, con posibilidades aparentemente de avanzar, de no quedarse simplemente en el papel. A ver, en dos palabras, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que tú estás proponiendo para esa zona del Puente Sarmiento? Bueno, a ver, ustedes que trabajan justamente, ¿no? que crean opinión también, ¿no? desde los medios, no hay misterio, un tema empieza a atacarse si entra en la agenda. Entonces también tener como este instrumento del grupo Guerra Intendente, como para poder decir, sería importante empezar por acá, ejemplificar por acá. Entonces nuestro proyecto para la zona del puente, dentro del grupo la persona que más se está encargando de esto es Ana Inés Mayorano, que es arquitecta, que también participó en la muestra haciendo una cosa muy interesante que fue el protectorado de Ciudad Vieja, que eso podemos hablar un poquito después. Pero para el caso en particular del puente, bueno, se trata un poco de eso, ¿no? ¿De qué hablan ustedes? ¿De crear una especie de parque, entre comillas, en torno al puente? El parque ya existe, porque solo se ha degradado. El puente de Sarmiento, el puente por el cual la avenida Sarmiento pasa por arriba de Boulevard Artigas, tiene a sus lados unos terraplenes con césped, ¿no? Es una zona bastante particular. Y Santa Rita, que como se ponen en flor, son ahora están empezando. Sí, impresionante, claro. Entonces, de hecho, ya hay una especie de parque. Sí. Lo que pasa es que se encuentra en mal estado, no está jerarquizado. No, exactamente. Y después, para mí, el problema más grave es el hecho de las personas que pernoctan o que viven abajo del puente. Un problema recurrente. Muy recurrente. Sobre el cual se han anunciado soluciones que duran un mes. Ahora un mes y medio. Y esas personas u otras vuelven y se instalan allí. Ahora mismo están de nuevo, ¿no? Y es un problema que de tantos años de estar presente, a veces me da por pensar que un problema que se vuelve constante
se invisibiliza también. Empezás a darlo por hecho, se naturaliza, ¿no? Creo que esas cosas tenemos que estar todo el tiempo pellizcándonos. Esto no es natural, esto no está bien, nadie merece vivir bajo un puente. El primer problema es la gente que está viviendo Para allí. mí el primer problema es ese. El otro es el impacto que esa gente tiene en el entorno y en la otra gente, porque esas personas se han apropiado de un espacio público, ¿no? Volvemos al tema del espacio público. Se han apropiado de un espacio forma público de privatizarlo. y lo han deteriorado, lo deterioran, Exacto. ¿no? Hay vecinos que no se animan a pasar por allí, tienen temor. Y no es para menos. Es que efectivamente muchos de ellos reciben agresiones, insultos, etcétera. Hay un problema de olor, hay un problema de higiene. Tremendo. Todo eso es la presencia de estas personas allí instaladas, dominando para sí ese espacio, ¿no? Privatizándolo, Sí. de alguna forma, ¿no? Y hay otro tema del cual nosotros nos hemos ocupado recientemente que tiene que ver con las veredas. También. Y tu propuesta es original, porque tú estás pensando en un estilo de veredas Sí. para ese lugar que Incluso para ese lugar y que se puedan después replicar. Bueno, eso que te iba a es preguntar. las veredas Enseguida. de bitumen. Enseguida nos detenemos en esa idea de veredas. Alfredo Guierra nació en 1968 y es artista. Cursó estudios en Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y en la Escuela Nacional de Bellas Artes entre 1985 y 1990. Trabaja la técnica del dibujo blanco y negro con grafo y tinta y más recientemente la fotografía, el arte digital, el ensamble de objetos y la animación. Desde 1994 realiza exposiciones individuales y colectivas tanto en Uruguay como en el exterior. Él encabeza este movimiento, esta usina de ideas llamada Guierra Intendente, que hasta tuvo su spot de campaña electoral, de campaña virtual. Lo estamos viendo, quienes están siguiendo nuestra transmisión en video en enperspectiva.net están observando en este momento ese spot y al aire estamos escuchando el jingle. Melódico el jingle. Pegadizo. Muy impresionantes las imágenes que incluye el spot. Pero es Guierra mirando Montevideo lindo, Claro. lo habrás visto, ¿no? Bueno, no, Todo el lo Montevideo valioso deteriorado, que también Exacto. es Sí, el pero- problema. pero Esa- señalando las cosas de que puestan valor. Claro, no se trataba también, viste que muchas veces en las campañas lo que se usa es usar que está todo horrible, todo es feo y venimos a salvar la cosa. No, nosotros vinimos, la idea fue de Rodrigo Labella, que es el director del spot, que dijo, no, vamos a primero que vos estás mirando la ciudad, estás triste porque estás enojado porque no se la valora lo suficiente, pero también advertís Pero que es Montevideo muy es hermosa. hermosa, como tú lo decís. Exacto. Y hay Y- un tema de educación visual que me parece bien Totalmente. interesante, que tú entendés que se podría intentar para Bueno. que los montevideanos empezaran a querer más a Montevideo. Hablamos un poco a referirnos de la transformación del pedazo de fachada de este vecino, por ejemplo. La educación visual, que dentro de la discusión en general sobre educación que estamos teniendo en el país y que tal vez en muchos países del mundo, sería como un capítulo aparte, pero no menor, porque vivimos en una sociedad manejada y vivimos bombardeados por imágenes que en la mayor parte nadie sabe decodificar, simplemente te atraviesan, te llegan, pero vos no sabes decodificarlas. Lo mismo pasa con la ciudad, la gente de a pie puede circular entre los edificios, nadie tiene idea de qué estilo, ni de cuándo fue hecho, ni de qué arquitecto. Justo en Montevideo, que es una ciudad con una riqueza patrimonial, sobre todo del siglo XX, tan asombrosa, lo dicen todos los que vienen, es una pena, es como un desperdicio que eso no esté ocurriendo. Y uno defiende lo que conoce. O sea, si a vos te explican que tal cosa es valiosa, vas a defenderlo con más ahínco, lo vas a poner en valor y no te va a parecer que es algo viejo, Ajá. vas a cambiar viejo por antiguo. Un oyente, Juan, lo plantea en estos términos. La cuestión es cultural, es generar necesidad de confort estético funcional. Entender que la ciudad pervive sobre el usufructo de los ciudadanos. Más se quiere a la ciudad, mejor se la disfruta. Es O mejor así. se disfruta. En muchas ciudades en Europa ya lo descubrieron hace años eso, sin ir más lejos. Hoy España, Italia
capean la gran crisis gracias al turismo, por ejemplo, eso es evidente. En París ni que hablar. Pero es una industria fabulosa la de tener el patrimonio en buen estado, darle valor y que la gente sepa contarlo. Pero como decía antes, ¿no? Es una inversión un poquito mediano plazo. Hay que tener esa paciencia que no está viendo, ¿no? Otro mensaje es el de Mónica, que está muy entusiasmada. Fantástico, dice, la idea de un proyecto para revitalizar el puente de Sarmiento y su entorno, ¿no? A propósito de esa parte, de esa propuesta en particular, estábamos hablando de ella al final de la primera parte de la entrevista, hay un elemento que Rosario destacaba dentro de esa iniciativa, que es el tipo de veredas que se podría construir allí. Recordemos, esa zona de Boulevard Artigas tiene 2 largas veredas, ¿no? Una del lado izquierdo, otra del lado derecho. Largas, no sé cuánto como miden. 2 cuadras, digamos. Sí, son como de 2 cuadras cada una, sin interrupción, ¿no? Exacto. Y tú estás proponiendo allí una vereda alquitranada. ¿Qué es eso? Sí, estoy proponiendo algo que vi en otras ciudades y que funciona perfecto, que es usar bitumen a la hora de cubrir la vereda, no usar baldosas, no usar elementos pequeños, sino simplemente hacer una carpeta asfáltica continua, y eso ayuda a la movilidad, o sea, aumenta la movilidad en general de manera escandalosa. ¿No es la vereda de todo el Parque Rodó? Que es el bitumen con esa sí, piedrita. Yo igual te digo, casi es como una carpeta de calle, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Tú estabas explicándolas. Las ventajas son justamente para todas las personas que se desplazan o desplazan algo que tenga ruedas, desde monopatín hasta silla de ruedas, carro de feria, cochecito de bebé. Tenés un andar completamente homogéneo. Bueno, para caminar mismo. Para caminar mismo. Si pensamos en una persona muy mayor que quizás arrastra los pies, sin duda que es una ventaja. Sin duda. Y se podría hacer, se podría replicar por toda la ciudad. Capaz que yo soy, a mí me gusta mucho la baldosa de Montevideo, la baldosa gris con los 9 pancitos. Capaz que se pueden dejar bordes de esa baldosa, pero hacer la vereda por donde la gente anda con carpeta asfáltica. Yo no sé si de carpeta asfáltica, pero en fin, de bitumen o de este material como la calle, ¿no? Mira, con la idea que manejaste de que quedara igual una franja con las baldosas estas, las cuadradas, grises, capaz que está la solución a la objeción que yo iba a plantearte. Si se hace una vereda, y si se extienden además las veredas estas alquitranadas, ¿qué pasa cuando viene OCE y rompe para hacer una canalización? ¿Qué pasa cuando después viene UTE y rompe de nuevo? ¿Qué pasa cuando viene la compañía del gas? Porque esa es una característica de Montevideo. No hay coordinación ninguna y a cada rato se están rompiendo las veredas. Bueno, primero, es alucinante que no haya coordinación, ¿no? Es como una bolsa de empleo infinita, eso de que cada ente, cada cosa bien rompe, vuelve a armar. Parece hasta adrede a veces, ¿no? Somos 15, nadie se puede poner de acuerdo para hacer los mismos pozos a la misma vez. En fin, si se rompe la carpeta, se vuelve a hacer la carpeta, incluso... Pero queda el corte. Sí, pero queda mejor la unión que si fuera de baldositas, me parece. Sí, es como cuando arreglás una calle. Sí. A ver, es continuo, no tiene la fisura que tienen las baldosas de por sí. Bueno, ¿y ahora qué falta para que se pueda avanzar? Bueno, ahora tiramos la idea a la cancha, como quien dice. Ya te digo, nos reunimos con el CH, falta la reunión con el B. Hay que ver las prioridades que ellos tienen, ¿no? Ahora hay que convencer de que esto sería un buen ejemplo para comenzar a trabajar. Y repito, ¿no? Porque son muchos los temas que estaríamos Ahora, ¿en qué medida atacando. La normativa hoy vigente te ayuda o te entorpece en estas propuestas? Vos sabés que justamente por eso estamos queriendo trabajar con las alcaldías, ¿no? Porque ellos tienen una cierta autonomía, incluso hasta de ejecución de presupuesto y de agenda de qué es por dónde empezar, que es bien más flexible que la administración central, por ejemplo. Entonces, queremos aprovechar eso. Tenemos oyentes que levantan la apuesta. Luis, por ejemplo, dice, así como las fachadas son parte del espacio público, los jardines de fachada también deben ser regulados, sobre todo en avenidas tan importantes como la Rambla. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Regulados e incentivados, te diría. Por ejemplo, yo sé de historias que en la primavera, antiguamente, principio del siglo XX, década del 20-30, había concursos de jardines en Avenida Brasil, por ejemplo. Entonces la gente se sacaba los ojos por tener el mejor jardín. Esto se podría hacer con los jardines, se podría hacer con las vidrieras
podría ser concursos de vidrieras por estación. Ideas hay cientos. Lo que hay que poner en orden es la agenda, ¿no? ¿Qué es lo importante? Otro de los temas que aparece entre tus obsesiones es el de los edificios abandonados. Eso. Y a propósito de eso viene también un mensaje. Rodrigo dice: en varias oportunidades escribí para contar mi descontento con el resultado del Corredor Garzón, que fue un proyecto que fracasó. Al escuchar a Guerra hablar de la necesidad de aumentar la cantidad de trenes y tranvías, me hace acordar algo que es doloroso para la ciudad. La estación central General Artigas, totalmente abandonada. Y el servicio de tren es prácticamente inexistente. Tremendo. Yendo en tren desde la nueva terminal hasta la estación Colón se demora 19 minutos. En ómnibus unos 40. Pero bueno, ya me quejé lo suficiente y coincido con que tenemos que pasar a soñar y trabajar para concretar que Montevideo puede ser mucho mejor. Hagámoslo. Yo me sumo. Bueno, ahí tenés un adherente. Muy bien. Un militante. Pero hablemos en particular de la estación. La estación central. es como el ejemplo más gritante de la desidia de la sociedad entera de Uruguay, ¿no? Del sí, pero Estado. También de una norma, porque se está protegiendo ahí derechos de una empresa que en realidad no ha hecho nada, pero que sigue ganando los juicios. Bueno, pero esa es la locura, ¿no? Que para mí que falta la lupa sobre eso y una firmeza más allá de la norma. Bueno, la norma se puede derogar, se puede cambiar, se puede aducir que el bien público está por encima de un derecho de un particular, en este caso, para mantener tanto la estación, hablo de la estación de trenes, como de la inmensa cantidad de casas y edificios abandonados que hay, sobre todo en el área central. Los arquitectos Ures y Bustillo, que participaron en la muestra, hicieron su proyecto era la ciudad abandonada. Hicieron un diagnóstico realmente aterrador. Ellos hicieron un estudio para el Ombudsman, y lo que terminaron concluyendo es que en el área central de Montevideo hay algo así como, si las pones todas juntas, las construcciones abandonadas, te da unas 15 o 20 manzanas de ciudad abandonada. Eso es mucho, es un patrimonio. Y encima son de una cierta época, encima muchas son patrimoniales, de tipo de construcción que no vamos a volver a poder hacer. Entonces vos decís, ¿cómo la ciudad se puede dar semejante lujo habiendo emergencia habitacional además? A ver, no es que con las casas abandonadas se resuelva la emergencia habitacional, no es equilibrado en ese sentido, pero sí como para empezar a solucionarlo. Todos los trastornos que causa una propiedad abandonada, cómo baja el nivel de la zona, cómo tuguriza el barrio, cómo puede ser foco de infecciones, ni que hablar de nidos, de bocas de venta de drogas. O sea, por todos lados la realidad y el sentido común te dice esto no puede estar así, y sin embargo se apoyan en alguna norma, en alguna cosa así, y eso queda ahí sin solución, ¿no? Para mí es tremendo eso. En perspectiva, da que hablar. Estamos ya terminando con el tiempo previsto para esta entrevista, pero los temas se suman. ¿Cuál otro, Rosario? Y una de las preocupaciones de Guerra es la ciudad vieja, ¿no? Sí. Y no es simplemente proteger el patrimonio colonial. No solamente, no. Fíjate que la ciudad vieja, como así hablamos del Puente Sarmiento, que reuniría varias cosas para empezar a solucionar problemas por toda la ciudad vieja también tiene eso de maqueta del resto de Montevideo, ¿no? Es donde la ciudad empezó, es la ciudad que estuvo amurallada durante los primeros 100 años de vida, es en sí mismo una ciudad dentro de la ciudad. Entonces nosotros durante la exposición Guerra Intendente la proponíamos como un protectorado aparte de la administración central. Un protectorado. Un protectorado en el sentido de bueno, siendo un área geográfica limitada, una administración menor, la forma de fiscalizarla se haría más ágil, y también la forma de poner en práctica las ideas sería más ágil. Entonces, y por ejemplo, una alcaldía propia. Como una alcaldía propia, llamémosle, exacto, para usar un término más conocido. Entonces, estamos hablando de que en la Ciudad Vieja se podrían ensayar desde la erradicación de las casas abandonadas, los baldíos que usamos de estacionamiento, y cuando vas a los archivos y ves lo que había en los baldíos te querés matar. Pero además son un papelón en sí mismo, esos estacionamientos, ¿no? Y te voy a decir algo, hay un estacionamiento grande por cada ministerio. Eso es muy loco, ¿no? Al lado del Ministerio de Economía hay uno, al lado del Ministerio de Vivienda hay uno, además que lo usan como estacionamiento, o sea, vergonzoso. Improvisados, porque estacionamientos deben poderse construir también. O sea, ¿no? Por eso insisto en que no está en la agenda, nadie lo está viendo eso. Bueno, en la Ciudad Vieja podríamos ensayar cómo sería retirar los ómnibus,
y poner tranvías eléctricos, que no solo son silenciosos, sino hay cuántos casos de derrumbe por vibraciones de los ómnibus. Podríamos ensayar unificar las manzanas de A4, entonces ir creando cruces de peatonales. En las cruces de peatonales podemos plantar naranjos o frutales o poner fuentes. Las ideas son infinitas. Podemos hacer el ensayo de los techos verdes, de los muros verdes, del street art, de hacer unos concursos para enjardinar la Rambla Sur, que hoy día son unos terrenos yermos, que no pasa nada. Y el espacio está, que fue previsto. Y el espacio está. Entonces, es como crear una unidad pequeñita, como un laboratorio, donde ensayar ideas, que luego sí podemos replicarlas o no en el resto de la ciudad. Y hacer hincapié en el valor en el valor simbólico de la Ciudad Vieja, ¿no? La Ciudad Vieja además reúne la mayor riqueza y la mayor pobreza. No te tenés que ir a la periferia de Montevideo para ver la mayor pobreza. Está en Ciudad Vieja también. Pensiones, hay hasta un pequeño cantegril en la calle Piedras, a la vista de todos. Está el Tesoro Nacional, está la sede de los bancos, están los museos, el mayor teatro. Todo convive en la Ciudad Vieja. El oyente, el que no estaba al tanto de este movimiento Guerra Intendente, quizás se sorprenda por la cantidad de ideas, por la poesía que hay detrás de muchas de ellas, pero lo interesante es que son justamente para avivar un debate que viene muy dormido, sí. ¿No? ¿Ustedes trabajan honorariamente? ¿Quién financia esta actividad, este grupo de gente? Nos movemos a amor por Montevideo. Hasta usar esas palabras, no me da ningún prurito resultar kitsch. Realmente yo amo esta ciudad. Todas las personas que están trabajando en este movimiento básicamente se mueven a eso, al amor por Montevideo. Y sí, no tenemos sponsoreo por ahora ni nada por el estilo, ¿no? Sino las ganas de que las ideas que tenemos simplemente entren en la agenda y se puedan hacer. Un gran logro de esta muestra para mí es haber vuelto a poner el tema de la ciudad en el candelero. Que la gente discuta sobre la ciudad que queremos. De hecho es nuestro eslogan, Montevideo, la ciudad que queremos. Y en ese queremos está un deseo de cómo la queremos ver y el queremos de que la amamos. Ese es el mayor logro, me parece.